en cuenta que también los pacientes que están asintomáticos también pueden ser un foco de contagio. Es decir, tú puedes estar platicando con alguien que no tiene ningún síntoma, que sea paciente y tú consideras que está bien, le das algún procedimiento, haces aerosoles y te puedes contagiar. El problema es que afortunadamente uno está sano, puede ser que no tenga unas manifestaciones tan graves, pero no sabes si tu abuelo, tu primo, tu vecino pueda ser más susceptible. Es decir, que tú no tengas una manifestación importante no quiere decir que cuando tú lo puedas contagiar, no la puedas contagiar de manera importante. Así que hay que mantenernos muy, muy, muy al pendiente, con mucho cuidado. En el instituto afortunadamente están las personas más calificadas para atender eso, pero finalmente pues el semáforo está en rojo en toda la República, tomando en cuenta además de que se hacen muy pocas pruebas, así que con mucho cuidado, todos nosotros como cirujanos dentistas todavía mucho más, porque estamos muy expuestos a todos los aerosoles que generamos al momento de estar atendiendo a los pacientes. Entonces sigan por favor todas las recomendaciones. Si quieren, ahí en mi Facebook también tengo una plática de coronavirus en donde vienen ahí algunas recomendaciones también. Si tienen oportunidades, pues al final les comparto mi Face y ahí viene alguna plática al respecto al coronavirus. Buenísimo, Carlos. Oye, y por último, ahí ahorita hay servicio de estomatología en el INER. No estamos haciendo absolutamente nada. Bueno, está el servicio, pero ahorita no se está atendiendo nada. La reconversión del instituto es exclusivamente para COVID. Si llega un paciente que requiere alguna atención de cualquier área del hospital, no se atiende más que pacientes con COVID. Ya incluso ampliaron la cantidad de camas para poder atender a los pacientes. Entonces, pues no hay ningún tipo de atención más que COVID. Así que hay que estar muy, muy al pendiente todos, con mucho, mucho cuidado. En casa, en provincia, en cualquier lado, hay que estar con mucho cuidado. Ok, bueno, por último, voy a dejar aquí al doctor que dé su ponencia. Nada más, favor de cerrar sus micrófonos. Preguntas al final, digo, los pueden ir escribiendo, pero las vamos a ir contestando al final. Y Carlos, yo te agradezco mucho que estés con nosotros el día de hoy. Y déjame nada más poner tu plática, porque esta ocasión vamos a hacer un pequeño híbrido de la plática por diferentes circunstancias, pero Carlos, creo que ahí se debe de estar viendo tu plática al 100%. Así ¿Es es. correcto? Nada más Perfecto. sí, Yo voy a puedes ser poner tu la cácaro. primera. Yo voy a ser tu cácaro. Perfecto. Nada más, si puedes regresar dos. Eso, mero. ¿Sí? Bueno, pues antes que nada, bienvenidos nuevamente todos. El día de hoy vamos a hablar acerca del tratamiento quirúrgico de la apnea obstructiva del sueño. Han de saber que junto con el doctor Luis y la doctora Emma estamos juntándonos para hacer una asociación de medicina dental del sueño. Creo que nosotros como cirujanos dentistas tenemos la obligación de conocer todos los problemas del sueño, porque somos médicos de primer contacto. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente va a buscarnos a lo mejor simple y sencillamente por una limpieza, pero si tú le das una limpieza a un paciente y ves que el paciente fuma, le puedes hacer una recomendación, oye, te recomiendo que no fumes porque te puede ocasionar ciertos problemas, ¿no? Y nosotros como médicos de primer contacto, si vemos un paciente que tiene ciertas características, como puede ser obesidad, que tiene el cuello corto, que tiene ancho, y le preguntas además al paciente, oye, ¿tú roncas? Y te dice que sí, entonces es muy probable que este paciente tenga un problema como lo que es la apnea obstructiva del sueño. No lo vamos a describir muy a detalle porque he visto que el doctor Luis, pues, es parte de su expertise, entonces creo que conoce muy bien lo que es la apnea obstructiva del sueño. El punto es, no quiere decir que nosotros vamos a diagnosticar a estos pacientes, simple y sencillamente nosotros podemos orientar a estos pacientes para poderles preguntar, oye, ¿roncas? ¿Cuántas noches de toda la semana roncas? ¿Dejas de respirar mientras estás durmiendo? ¿Te quedas dormidos por las mañanas? E incluso poder hacer incluso un cuestionario como la escala de somnolencia diurna de Epworth, en donde nosotros podemos establecer qué tanta somnolencia tiene este paciente. Y no únicamente esto, sino que también nosotros a través de la cefalometría, principalmente los ortodoncistas, nosotros podemos medir las vías aéreas y poder con todas estas herramientas ver qué paciente es probable que tenga esta enfermedad, que tenga la apnea obstructiva del sueño. Ahora, no todos los pacientes que tienen la apnea obstructiva del sueño tienen ronquido, que ese es un punto muy importante. Hay que recordar que la apnea se divide en obstructiva, eso quiere decir que tienes una obstrucción en la faringe y esa obstrucción puede ser por las amígdalas, por la lengua, por el panículo adiposo que se encuentra ahí, o puedes tener una apnea central, eso quiere decir que tú no estás mandando información desde tu bulbo, desde tu cerebro para que puedas respirar, o puede ser una combinación de ambas. Pero si yo les pregunto a cada uno de ustedes, oye, ¿a cuántas personas tú conoces que roncas? Yo les aseguro que cuando menos me van a decir, no, pues yo sí conozco a mi tío, a mi abuelito, a mi papá, a mi sobrina. Entonces,
quiere decir que la prevalencia y la incidencia de esta enfermedad es muy elevada. Se considera que la prevalencia de la enfermedad en muchos de los artículos dicen que es entre el 3 y el 6%. En otros artículos dicen que la prevalencia es hasta el 10% en adultos de 30 a 39 años, en hombres principalmente, y hasta el 17% cuando la edad va entre 50 y 70 años. Disminuye esta prevalencia en mujeres hasta el 3%, pero el ronquido, como les comentaba, no siempre tiene que estar presente, solamente en el 60% de los casos. Y las apneas obstructivas se van a clasificar en leve, moderado y severo. Leve quiere decir que tú tienes unos periodos de apnea y hipoapnea de 5 a 15, moderado de 15 a 30 y severo de 30 en adelante. Pero esto no significa que si tienes ronquido no puedes tener una manifestaciones o algunas complicaciones. Incluso hay un término que se llama ronquido primario. Y ronquido primario quiere decir aquellos pacientes que tienen ronquido, pero que no necesariamente tienen más de 5 apneas por hora de sueño. Entonces han hecho investigaciones en donde han visto que aún a pesar de que solamente tengas este ronquido y que tengas algunos periodos de apnea no más de 5, puedes tener afectaciones cardiovasculares incluso. Entonces todo esto indudablemente es un problema de salud pública que se tiene que tomar en cuenta. Hay mucho mayor prevalencia en los grupos de obesidad de mayores de 60 años, y si nosotros consideramos que México es uno de los principales países que tienen obesidad en el mundo, entonces pues obviamente nuestra incidencia de SAOS debe ser altísimo en todos lados. Pero para todo esto tenemos que conocer un poco de lo que es la anatomía de lo que es la faringe, que es el lugar en donde se encuentra la obstrucción. La faringe es un conducto músculo-membranoso que se va a extender desde lo que es la base del cráneo hasta aproximadamente la sexta vértebra cervical, y esta, no sé si me puedas pasar la siguiente, mi queridísimo Luis, y la siguiente también. La siguiente también, Luis, por favor. Eso. Entonces comentaba que la faringe es un conducto músculo-membranoso que se va a extender desde la base del cráneo hasta aproximadamente la sexta vértebra cervical, y esta va a estar dividida en 3 porciones, una que es la nasofaringe, otro lo que es la orofaringe y otra parte que es la hipofaringe. Normalmente esta estructura mide aproximadamente 15 centímetros, y estos 15 centímetros, toda esta extensión es susceptible de obstrucción, es decir, podemos tener a lo mejor unas amígdalas palatinas muy grandes que pueden ocasionar obstrucción, podemos tener unas amígdalas linguales que pueden ocasionar una obstrucción, podemos tener una lengua extraordinariamente grande que puede ocasionar obstrucción, y la otra que es un factor muy importante que nosotros ahorita estamos haciendo una investigación en los pacientes que tienen apnea del sueño, estamos haciéndoles cefalometrías, lo estamos midiendo y hemos visto que un porcentaje muy importante de los pacientes tienen alteraciones craneofaciales, principalmente tienen retrognasia mandibular y además tienen un patrón de crecimiento dólico facial, generalmente tienen cara larga y una mandíbula muy pequeña. Entonces, si nosotros empezamos a juntar estas características, es muy probable que podamos nosotros ir induciendo a estos pacientes para saber quiénes son los que tienen apnea del sueño. Normalmente esta faringe tiene, como les comento, un conducto músculo-membranoso que no tiene como una protección, es decir, no tiene hueso alrededor, o sea, solamente es este conducto, y estas partes son susceptibles de contraerse. Y esta contracción es cuando la presión extraluminal, es decir, la presión de aire que está por fuera del tubo, es decir, por fuera de la faringe, es mayor a la que está por dentro. Y lo que hace que tengas tu presión por dentro de la faringe es a través de tu respiración. Si tú estás ventilando y estás aspirando de manera intensa, eso está pasando aire y eso hace que tu faringe esté amplia. Es como si tú estuvieras inflando un globo de esos delgaditos, soplas y obviamente está extendida. Pero si la presión de aire, la presión atmosférica es mayor la que está afuera, entonces lo que sucede es hay un colapso de lo que es la faringe, y eso es lo que te ocasiona esos periodos de apnea, es decir, dejas de respirar. Es como si tú estuvieras dormido, llegara alguien, te tapara la nariz y la boca, y de repente dejaras de respirar. El problema de esto es que si dejas de respirar, el organismo te manda una señal de, oye, te estás durmiendo, no estás respirando, despierta para que puedas respirar. Entonces es como si tú estuvieras en una montaña rusa que de repente estás dormido placenteramente y después te despiertan, entonces vas de bajada en la montaña rusa, otra vez subes, y el problema de esto es que empiezan a tener algunos problemas cardiovasculares, porque aumenta tu frecuencia cardíaca en el momento que te despiertas, es decir, te despiertas un poco agitado y otra vez empieza a calmar el corazón, y así sucesivamente, y así sucesivamente. Y el problema es que tú no llegas a las etapas profundas de sueño, y como no llegas a las etapas profundas de sueño, no se liberan ciertas hormonas para que tú puedas descansar, que tú puedas reposar, como por ejemplo la hormona de crecimiento, se tiene que liberar para que tú puedas reparar o regenerar todos tus tejidos. Pero si no llegas a etapas profundas del sueño, no se regeneran, no se reparan tus tejidos, entonces te despiertas
y estás cansado, estás adormilado y no entiendes por qué. Y no entiendes por qué, porque según tú estuviste dormido 8 horas o 10 horas, pero es como si no hubieras descansado, porque no llegaste a esas etapas profundas del sueño. Y el problema de esto es que si estos pacientes de 4 a 8 años presentan este padecimiento y no son atendidos, sí o sí, estos pacientes pueden desarrollar un problema cardiovascular. Puede ser hipertensión arterial. ¿Me puedes pasar la siguiente? Hay un aumento de la morbimortalidad en estos pacientes debido a infarto al miocardio, accidentes cerebrovasculares, hipertensión arterial pulmonar e incluso disminuye la sobrevida cuando tus índices de apnea y hipopnea son mayores a 20. Es decir, en realidad es un problema de salud pública porque tu sobrevida es mucho más grave o hay que gastar mucho dinero en estos pacientes porque ya se hicieron hipertensos o porque ya se infartaron, porque hay que hacerles cateterismo, un sinnúmero de detalles que son importantes. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Entonces, esta hipoxia, bueno, estos periodos de apnea te ocasionan una hipoxia. Entonces, esta hipoxia lo que hace es, insisto, son mecanismos compensatorios. Hace que se libere el sistema de los vasoreceptores principalmente, o la liberación del óxido nítrico, que es un vasodilatador y que tiene una acción antiateromatosa. Pues después de cierto tiempo, estos mecanismos compensatorios se cansan y tiene el efecto totalmente contrario. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con este padecimiento y tenemos que tratarlo. La siguiente, por favor. Y los efectos socioeconómicos que tienen estos pacientes son muy graves. En Estados Unidos, las estimaciones de gastos en SAOS no tratado es tanto como 3.4 billones de dólares por año. O sea, es una cantidad de dinero impresionante. Y no únicamente eso, sino que en países como en Estados Unidos, en Europa, sí invierten en estos pacientes. Es decir, estos pacientes, el gobierno sí les compra su CPAP, el gobierno sí les paga sus cirugías, a lo mejor desviación septal, o de adenoide, o su cirugía ortognática, o avanzarle su mentón, para poder tratar a estos pacientes, porque ya vieron que es más caro no tratar a estos pacientes, porque tienen un pobre desempeño laboral, porque pueden tener ausentismo laboral, porque pueden tener accidentes viales, o pueden tener problemas familiares, ¿no? Ya de repente ya la mujer no lo aguanta porque ronca terrible, se cambia de cama, entonces pues obviamente tiene un efecto socioeconómico y de salud pública de manera importante. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo diagnosticamos a estos pacientes? El diagnóstico de estos pacientes se hace a través de unos cuestionarios, principalmente de la escala de somnolencia diurna de Epworth, y clínico, pero no es tan sensible el clínico y el cuestionario. Entonces, por eso tenemos que hacer algo que se llama una polisomnografía. La polisomnografía, tú tienes que ir a una clínica del sueño, donde te hacen un estudio, donde te ponen electroencefalograma, electroculograma, electrocardiograma, también el flujo aéreo, el esfuerzo respiratorio, la saturación de oxígeno, la presión corporal, y el registro de sonidos, etcétera, etcétera. Y entonces ya te dan una sábana en donde te explican exactamente cuántos periodos de apnea y hipopnea tienen, qué tanta desaturación tienen estos pacientes, porque hay desaturaciones importantes hasta 88, o hay periodos de apnea muy prolongados, hasta más de 1.5 minutos. Entonces eso te lo dan ya desplegado totalmente en una hoja, te dan tu clasificación, si es SAOS leve, moderado, severo. El inconveniente de esta polisomnografía es que es un poco costosa y que tienes que ir a clínica del sueño para que te la haga. Pero ya existen algunos polígrafos simplificados, como el que ven ahí, que dice BTI, que es un aparatito muy pequeño. El único inconveniente de estos simplificados es que no te miden absolutamente todo, pero sí te pueden diagnosticar y tiene mucha sensibilidad y especificidad, más del 90% para poder diagnosticar eso. La ventaja es que nosotros ya en el consultorio dental podemos tener un polígrafo de estos, darle al paciente que se lo lleve, le explicas cómo ponérselo, y la ventaja de por ejemplo, el que está ahí, es que incluso la misma compañía te manda a ti el resultado, tú se lo mandas al paciente. Entonces, mercadológicamente es una maravilla, porque es como si tú estuvieras diagnosticando al paciente. Ya una vez que tienes esto, pues ya lo puedes enviar tú a una clínica del sueño, o con algún neumólogo, o con algún otorrino que pueda tratar a estos pacientes para poder utilizar el CPAP, que lo pueda titular, que pueda darle las indicaciones para el uso de este tipo de dispositivos. Pero ya nosotros cada vez estamos más involucrados tanto en el diagnóstico y en el tratamiento de estos pacientes. Y la verdad es que debo de felicitar a Luis, porque él es de los pioneros que ha hecho cursos de apnea del sueño para poder capacitar a las personas y para poder entender qué es lo que es la apnea obstructiva del sueño. En México todavía estamos en pañales en estos sentidos, pero hay países como en Estados Unidos, en Europa. En Estados Unidos tú prendes la tele y tú vas a ver en los comerciales algún dispositivo de avance mandibular para poder tratar la apnea del sueño. Entonces creo que nosotros tenemos que seguir la misma línea, no de vender las cosas en televisión, pero sí de conocer
de saber cómo se puede diagnosticar o saber qué tipo de pacientes pueden presentar estas alteraciones. Pásame la siguiente, por favor. Y dentro de este diagnóstico también se encuentra la tomografía, la resonancia magnética, y nosotros en el instituto lo que estamos haciendo es un protocolo de investigación para ver si es que nosotros cefalométricamente podemos diagnosticar a estos pacientes. Entonces lo que estamos haciendo es agarrar a todos los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño, los clasificamos leve, moderado, severo, les hacemos una cefalometría, hacemos nuestro trazado, hacemos rickets, y además también les medimos las vías aéreas. Porque nosotros en nuestra hipótesis en este protocolo es que las vías aéreas van a estar más estrechas entre más grave sea el SAOS. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo un SAOS severo, en teoría mis vías aéreas van a estar mucho más estrechas que los pacientes sanos. Entonces vamos a comparar nuestros pacientes sanos con nuestros pacientes de SAOS. Y en teoría van a haber una disminución de las vías aéreas. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Entonces, lo que estamos investigando es si hay alguna correlación entre la gravedad y las vías aéreas, y el otro es las alteraciones craneofaciales que presentan, para poder saber si es que existe cierta tendencia. Ahí es la pregunta de investigación, si existe alguna correlación entre la gravedad del SAOS y la alteración de las vías aéreas, y además las características craneofaciales. La siguiente, por favor. Revisamos 46 pacientes y dentro de estos los resultados que obtuvimos, empezamos a ver que pásame la siguiente para que se vean, yo te digo, le das otro clic, Luis, por favor. Y uno más. Eso, mero. Entonces aquí nosotros podemos ver en la cefalometría, si alcanzan a acercarse un poco, creo que hay que regresar una, Luis. Eso, mero, ahí. Si pueden ver aquí esta imagen en la cefalometría, en la parte de arriba dice SPAS, en la de medio dice MAS y en la de abajo dice IAS. Y esas son las mediciones que nosotros tenemos que hacer de la pared posterior de faringe. Y tenemos que medir, tenemos ciertas medidas, que es el espacio nasofaringeo entre la espina nasal posterior, pared posterior de la faringe, entre la parte más posterior de la base de lengua y la pared posterior de la faringe, y lo que es el yoides. Como podemos ver, si hay ciertas diferencias en los valores. No hay una tendencia como que directa, pero sí hay unas modificaciones significativas como para poder pensar que cefalométricamente podemos determinar qué pacientes pueden tener las alteraciones. Pásame la siguiente, por favor. La siguiente. Y una más. Ok. Aquí lo que medimos, por ejemplo, fue la posición del hueso yoides, en donde hay una diferencia bastante notable entre los sanos. Si se fijan ahí, la media de los sanos es de 11.3, comparado con el severo, que es 20. Es decir, está bien larga la diferencia entre lo que es el plano mandibular y el hueso yoides. Es decir, entre más alejado esté el yoides, mayor probabilidad tienes de que este paciente tenga un SAOS severo. El otro punto que nosotros estamos midiendo es la longitud, porque en teoría nosotros pensábamos que entre más larga es la faringe, mayor probabilidad tenías tú de obstrucción, y eso quiere decir que entre más corta, en teoría puede ser más ancha y tienes menos probabilidad o menos susceptibilidad de obstrucción. Pero entre más larga, en teoría, tiene más probabilidad de obstrucción. Y aquí es en donde vemos, hay algunos resultados un poco extraños, porque, por ejemplo, vemos ahí en la longitud, que es la de hasta abajo, los sanos medían 93, y después empezó a alargarse, leve 100, moderado 109, y después, cosa muy curiosa, severo 97. Entonces, sí hay cierta tendencia, pero en el severo se nos modificó. Lo que nosotros estamos haciendo es, obviamente necesitamos una muestra más grande para ver que esta tendencia continúe. Pásame a la siguiente, por favor. Lo que sí va a ser indudable, lo vamos a ver en la siguiente imagen, que es indudable en los resultados que hemos obtenido en estos pacientes. Ok. Por ejemplo, aquí la clase es esquelética. El 66% de los pacientes es clase 2. 66 arriba del lado izquierdo. Ahí mero. 66% de los pacientes es clase 2. O sea, tendencia indudable. Y el biotipo facial, que es del lado derecho, de igual forma, 66.6% tienen un biotipo dólico facial. Es decir, si tú ves un paciente que es clase 2 y dólico facial, la probabilidad de que presente SAOS es bastante elevada. Y esto es en pacientes que tienen SAOS comparados con pacientes sanos. Pásame a la siguiente, por favor.
Entonces, como podemos ver, nosotros como cirujanos dentistas ya podemos empezar a hacer diagnóstico con nuestros pacientes. ¿Cómo lo podemos hacer? Insisto, podemos medir el cuello, podemos hacer nuestro cuestionario de escala de somnolencia diurna de Epworth y podemos hacer nuestra cefalometría. Ya podemos tener muchas herramientas. Y además, es más fácil que un paciente vaya con nosotros para, oye, quiero que me arregles una muela. Y nosotros lo vemos, y lo vemos un poco obeso, cuello corto, ancho, clase 2, dolicofacial, decimos nombre. Y le preguntamos si ronca, y además hacemos la escala de somnolencia diurna, pues definitivamente podemos determinar si este paciente tiene una alta probabilidad de presentar la apnea obstructiva del sueño. Me pasa la siguiente. Y la que sigue. Ahí mero. Ahora, ¿qué tratamiento vamos a realizar con estos pacientes? Bueno, el tratamiento, la verdad es que aún a pesar de que es muy variado, el principal tratamiento para estos pacientes, si le dicen a uno, oye, tienes apnea obstructiva del sueño, lo primero que tienes que hacer, si eres obeso, es bajar de peso. Eso no hay vuelta de hoja. Primero tienes que bajar de peso. Después, algunos factores locales. Si tienes desviación septal, si tienes unas amígdalas muy grandes, una lengua muy grande, puedes empezar a tratar eso. Pero el tratamiento de oro para estos pacientes es el uso del CPAP, en donde ven el cursor ahí, ese es el CPAP. Ese es un dispositivo, es como si te estuvieran poniendo una Kärcher, pero de aire. Te ponen una mascarilla que va dentro de la nariz y lo que es la boca, y te ponen presión de aire literal, no es oxígeno, solamente es aire. Es como si tú le estuvieras soplando a un globo continuamente para que esté abriendo estas vías aéreas. El único problema que tienen este CPAP o BiPAP, porque ya hay una variedad muy amplia de dispositivos, es que es permanente. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú quieres estar bien siempre, tienes que utilizar el CPAP siempre. Y eso quiere decir que tú te vas a dormir, te pones la pijama, te lavas la boca, conectas tu CPAP y te pones tu máscara. Entonces, híjole, ya no está tan cómodo, ¿no? Y si vas a viajar, si vas a hacer un viaje largo, vas a ir a Europa y tienes que traer tu mochila enorme y además tienes que cargar tu CPAP o tu BiPAP, que ya cada vez son un poquito más pequeños, pero de todas maneras hay que estarlo conectando. Para tu pareja, pues no está tan cómodo. Entonces, hay otras alternativas como son el dispositivo de avance mandibular. A un lado está el dispositivo que nosotros ahí estamos utilizando en el instituto. Hay otro tipo de dispositivos como el que hace Luis, que es un dispositivo de aleta dorsal, me parece, que todos estos tienen ciertas indicaciones, de preferencia que sean ajustables, de preferencia que solamente se utilicen pacientes que tienen SAUS leve y moderado. En pacientes severos no funcionan los dispositivos de avance mandibular o no es recomendable. Hay otro tipo de procedimientos quirúrgicos. Antes se utilizaba la uvulopalatofaringoplastia, se ha visto que en realidad no es tan benéfico, o sea, sí tiene beneficios, pero tiene que ser muy selecto el caso para que puedas tener mejoría, porque si no, pues la verdad es que tienen recidiva aproximadamente a los 6 meses. Hay otro tipo de cirugías, como por ejemplo, ya ahorita ya hay como un marcapasos, hay una imagen abajo del lado derecho, hasta el lado derecho, a la del lado, esa mera. Es como un marcapasos que se coloca para poder estimular el diogloso. Entonces está dormido y este marcapasos lo que está detectando es si no hay una apertura de tu tórax, entonces lo que hace este marcapasos manda como un toque para que el músculo geniogloso se active y abra las vías aéreas. El único inconveniente es que es caro. En México todavía no hay autorización, pero ya en Estados Unidos ya se está utilizando. Aparentemente tienen buenos resultados, pero pues están todavía en investigación. Y otros procedimientos que se han platicado ampliamente, como es la mentoplastia de avance, como es la expansión maxilar. La expansión maxilar es muy recomendable, pero en pacientes pediátricos, en pacientes que todavía no terminan su crecimiento. En ese tipo de pacientes tú puedes evitar que el paciente se vaya a hacer dólico facial, puedes evitar que el paciente se vaya a hacer clase 2, si lo tratas de manera oportuna, si lo tratas previo a que haya terminado su crecimiento. Una vez que terminó su crecimiento, bueno, pues sí puedes utilizar un expansor maxilar quirúrgicamente asistido, pero pues ya la deformidad endofacial ya puede estar presente. Y la distracción ósea mandibular la utilizamos en casos un poquito más severos, indudablemente, sí es de mucha ayuda, pero ya es en casos severos, y el avance de los maxilares, que últimamente hemos tenido, afortunadamente, cada vez más estudios que apoyan que el avance de los maxilares puede ser una medida de tratamiento de éxito para estos pacientes. Los únicos tratamientos que tienen un éxito arriba del 90% es el CPAP y el avance de los maxilares. Todos los demás tratamientos sí tienen mejoría,
pero no arriba del 90%. Entonces, es una buena alternativa. El único inconveniente es que, tristemente, los neumólogos no nos tienen tanta confianza, los otorrinos no consideran que, bueno, cuando menos aquí en México, en Latinoamérica, creo que ya más o menos ahí va habiendo un poquito más de conciencia que este tipo de tratamientos puede ser de utilidad para estos pacientes. En Estados Unidos es un tratamiento rutinario, en Europa es un tratamiento rutinario el avance de los maxilares para este tipo de pacientes, independientemente del biotipo facial que tiene. Es decir, puede ser un paciente clase 1, pero tiene un SAO severo. En Estados Unidos, en Europa, le dicen hay que avanzar el maxilar, hay que avanzar la mandíbula para mejorarlo, y santo remedio. Aquí en México o en Latinoamérica dicen, híjole, es que no es clase 2, ¿para qué lo vas a operar? Mejor vamos a tratar de otra manera. Como que todavía tienen mucho recelo, aún a pesar de que hay literatura suficiente como para poder respaldar lo que estamos diciendo. ¿Me pasas la siguiente, por favor? El gran inconveniente que tiene el CPAP es el apego para este tipo de tratamiento. Es decir, si un paciente llega muy mal y dice, ¿sabes qué? Me estoy durmiendo en todos lados, entonces al principio se va a utilizar el CPAP, ¿no? Va a decir, ¿sabes qué? Ya utilicé el CPAP, me siento súper bien, lo utilizan todas las noches y el primer año su adherencia es hasta el 84%. Pero si te esperas al cuarto año, su adherencia es hasta el 68%. Eso quiere decir que no lo utilizan todas las noches. Y entonces su éxito es dependiendo de su uso. Y ese es un gran problema que tiene el CPAP o que tiene el BiPAP, y es por eso que nosotros cada vez estamos impulsando más a los neumólogos o a los otorrinos, oye, manda a los pacientes, a los que se tengan que operar, pues vamos a operarlos, porque es un tratamiento definitivo, con ciertas controversias, pero en teoría es un tratamiento definitivo para este tipo de pacientes. Pásame la siguiente, por favor. La uvulopalatofaringoplastía es el procedimiento quirúrgico que más se ha utilizado desde que se ha diagnosticado esta enfermedad. Lo único problema es que solamente hay una mejoría en cerca del 50% de los casos, y en un control a los 6 meses solamente en el 30% de los casos. Y el otro problema es que puede ser que tú digas, bueno, pues le voy a hacer una uvulopalatofaringoplastía, pero probablemente la obstrucción no se encuentra ahí en esa zona, y es por eso que se recomienda a veces hacer el DICE, que el doctor Luis les ha platicado ampliamente de cómo es. Dice que se sedan los pacientes, se hace una endoscopía para ver en dónde se encuentra la obstrucción y para ver si es que es necesario hacer un tratamiento a este nivel o a qué nivel es en donde se encuentra la obstrucción. El otro problema es que si tú te pasas al momento de hacer esta uvuloparantofaringoplastía, puede ser que los dejes con ciertas complicaciones. Me pasas la siguiente, por favor. Dentro de estas complicaciones pudiera ser insuficiencia velofaríngea, voz hipernasal, estenosis palatina o recidiva del padecimiento. Entonces, por eso este es un tratamiento que cada vez se utiliza menos o tienen unas indicaciones muy selectas para utilizar este tipo de procedimientos. Hay que ir con algún otorrino que en realidad sepa manejar estos casos, porque si no, pues obviamente el resultado no va a ser el que uno está esperando. La siguiente, por favor. Nosotros como cirujanos dentistas, que ya lo estábamos platicando, podemos utilizar estos dispositivos de avance mandibular. La propuesta es que al momento que nosotros avancemos la mandíbula con estos dispositivos, de preferencia, y esto es una recomendación personal, que sean dispositivos ajustables. ¿Esto qué quiere decir? Que tengan un tornillito para que tú lo puedas ir ajustando el avance mandibular. Porque en el momento en el que si tú no tienes este ajuste, supongamos, tú dices, le pides al paciente, venden un aparato en donde supuestamente miden qué tanto puedes tú avanzar la mandíbula. Pero el problema es que si tú haces esta medición y lo haces fijo y haces que tu paciente avance el máximo, y después de un mes te empieza a decir el paciente, oye, ¿sabes qué? Me empieza a doler la articulación. El problema es que una de dos, o le dices que lo descanse y lo vuelvo a utilizar, y el problema es que otra vez puede empezar a tener problemas, o mejor le hace un ajustable, porque si le empieza a doler la articulación, ya sabes que no pasa nada, vamos a darle unos milímetros para atrás a tu dispositivo y santo remedio. Entonces, sí es recomendable que este dispositivo, e insisto, es recomendación personal y además sustentada en muchos artículos que dicen también la recomendación, si es posible utilizar un ajustable, es mucho mejor para poder coordinar esto, es decir, vas gradualmente para que se vaya ajustando tu articulación, vas gradualmente avanzando tu mandíbula, y la idea es que al momento en que tú vas avanzando tu mandíbula, todos los músculos que se encuentran insertados en la mandíbula vayan avanzando, y entonces de esa forma las vías aéreas también se vayan ampliando. Esa es la teoría. No en todos los casos es recomendable, insisto, en pacientes con SAO severo no es recomendable utilizarlo, pero obviamente en pacientes leves y moderados se han obtenido muy buenos resultados con el uso de estos dispositivos. ¿Me pasas la siguiente, por favor?
Y este es como el marcapasos, aquí en esta imagen, este es el marcapasos que les comentaba. Se coloca ahí en donde se encuentra el nervio hipogloso, y ahí está activa, ahí está, exactamente, ahí está el hipogloso. Y entonces, el músculo geniogloso es uno de los principales músculos que nos van a ayudar a la apertura de las vías aéreas. Al momento en el que este marcapasos detecta que no hay una función de amplexación del tórax, entonces manda esta señal para que active el músculo geniogloso y se abren las vías aéreas. Entonces, pues la verdad es que pues, fue bastante lógica la teoría de los doctores que lo diseñaron. El único inconveniente, pues obviamente es el costo, es una cirugía mayor, por supuesto, hay que abrir el cuello, hay que encontrar el músculo hipogloso, bueno, es un sinnúmero de procedimientos quirúrgicos que obviamente tienen su riesgo y que yo creo que muchos pacientes dirán, no, a mí déjame mi CPAP y Sandro, mejor me pongo a dieta, ¿no? Que sería lo más recomendable, empezando por ahí. La siguiente, por favor. Otro de los tratamientos principalmente es la mentoplastia. Hace muchos años en el instituto empezamos a colaborar con unos otorrinos, en donde lo que queríamos hacer era, el otorrino le operaba, le hacía la uloparatofaringoplastia, pero de expansión, ¿sí? No le recortaba, solamente como traccionaba los músculos, y nosotros le hacíamos lo que es una mentoplastia de avance. No necesariamente le avanzábamos el mentón, sino cortábamos un bloque en el lugar en donde se encuentran los músculos geni, y al momento que nosotros cortamos ese bloque, giramos ese huesito para poder traccionar esos músculos. Eso, en teoría, cuando lo empezamos a leer en varios artículos, dijimos, no, hombre, es una maravilla, está súper bien. Lo empezamos a realizar y la verdad es que no crean todo lo que leen. Al momento que nosotros avanzábamos todo el bloque, muchas veces las inserciones musculares no daban y no daban y no daban, y nosotros a fuerzas lo queríamos jalar hasta que de repente se rompían esas inserciones musculares. Entonces, el motivo por el cual lo estábamos haciendo, totalmente para atrás. Entonces, lo que hacíamos era, tratábamos de avanzar hasta donde diera, hasta donde jalara la tracción de los músculos geni. Ahí cortábamos el remanente del hueso y le poníamos mini placas y tornillitos. Excelente, hasta ahí. El único inconveniente es que en los controles postoperatorios después de esto, los resultados de la polisomnografía no fueron tan alentadores, entonces tuvimos que dejar de hacer estos procedimientos, aún a pesar de que en la literatura comentan que tienen que ser gradual los procedimientos, es decir, del más simple al más complejo. Indudablemente hacer única y exclusivamente la mentoplastia no es un procedimiento que nos vaya a ayudar de manera importante en la apertura de las vías aéreas, aún a pesar de que se encuentra documentado. Entonces es importante que se los comentara. Pásame la siguiente, por favor. Y aquí la pregunta, ¿existirá una asociación entre las vías aéreas y el avance o retroceso de los maxilares? Bueno, les voy a comentar una anécdota. Nosotros cuando, bueno, yo en lo particular cuando estábamos ahí en la especialidad, habían algunos doctores en donde probablemente no les gustaba mucho hacer una osteotomía Lefort porque pues era más el riesgo, híjole, no es tanto lo que había que avanzar y a veces únicamente operábamos la mandíbula. Y siempre se le colocaban a lo mejor unos implantitos aquí en rebordes piriformes para poder compensar esos problemas. El único inconveniente es que en ese entonces no le tomamos en cuenta las vías aéreas, o sea, no era un tema que ni siquiera se platicara. Y cuando yo llegué al instituto empecé a operar uno que otro paciente y recuerdo mucho que al rato van a ver este caso, una paciente que tenía un prognatismo pero bárbaro, eran 11 milímetros de prognatismo y en ese entonces estaba yo solo, o sea, yo era el único cirujano maxilofacial en el instituto, era el mejor y el peor de la esquina, entonces, pues obviamente yo solamente en ese entonces operaba con pasantes. Los pasantes eran los que me ayudaban. Yo dije, no me voy a meter a hacer una Lefort con pasantes. La paciente, mira, ideal es que te opere la Lefort y la mandíbula, pero te puedo compensar, te opero la mandíbula y te pongo unos implantitos en la parte en los rebordes piriformes. Entonces le operé la mandíbula. Pero era tanta la discrepancia que le hice para atrás la mandíbula los 10 milímetros, 11 milímetros, o sea, era una barbaridad. Y estéticamente no quedó nada mal. Lo que sí me llamó la atención es que después de salir de quirófano pasan a recuperación y cuando estaba en recuperación la paciente estaba roncando. Y eso quiere decir que, pues, obviamente, pues si yo hice todos los tejidos y toda la musculatura la hice para atrás, entonces lo que hice fue la faringe, la hice mucho más estrecha. Entonces, a esa paciente le tenía que haber dado seguimiento a muy largo plazo y obviamente eso lo pensé hasta años después, ya que empezamos a hacer esto, ya que empezamos a ver lo que es la apnea del sueño y todo lo demás. Ahorita actualmente no hay paciente que no le valoremos primero las vías aéreas, que no hagamos cefalometrías de vías aéreas y que si es necesario avanzar el maxilar 3 milímetros, avancemos el maxilar 3 milímetros, porque si no a estos pacientes los podemos condenar a que desarrollen una apnea obstructiva del sueño. Así que indudablemente creemos que sí hay una asociación. Pásame la siguiente.
Y actualmente no es que creamos, actualmente no tenemos que hacer la odontología o la medicina en base al Espíritu Santo, en base a la plática del VIPS, en base a la plática de mi buen amigo que tiene muchos casos así. Lo que tenemos que hacer es medicina o odontología basada en evidencia. Y la mejor forma en que nosotros podemos hacer medicina o odontología basada en evidencia es a través de metaanálisis o revisiones sistemáticas que están en el pináculo de nuestra pirámide, de literatura científica, es decir, la base o lo más básico es a lo mejor que un experto. Oye, ¿sabes qué? El avance de los maxilares sí te sirve. Pero bueno, eso es lo más básico, es como si leyeras dentista y paciente. Lo más arriba, lo que te va a decir si es que sí es cierto o si es que sí funciona, es la revisión sistemática o los metaanálisis. E incluso hay unas revisiones que se llaman Prisma, que son revisiones de las revisiones sistemáticas. Entonces, actualmente, para que yo pueda tomar unas decisiones de qué es lo que tengo que hacer, yo no hago nada si no tiene una revisión sistemática y si no tiene un metaanálisis. Así que hicimos una revisión sistemática, bueno, vimos qué artículos habían con revisiones sistemáticas y metaanálisis, vimos que es avance de los maxilares maxilomandibular para tratamiento de la apnea obstructiva del sueño. Habían 1280 artículos, pero de esos 1280 artículos se van como colando. O sea, van diciendo este artículo no sirve porque son muy pocos casos, este artículo no sirve porque no le dieron seguimiento, este artículo no sirve porque no me dijeron que no le hicieron polisomnografía, en fin, se van descartando y vas colando tu información hasta que solamente te queden 45 artículos con una calidad científica correcta. Pásame la siguiente. Y en este artículo, lo que se encontró es que en los avances maxilomandibulares tenían éxito, pero tenías que tener un avance de más de 7 milímetros para poder tener éxito. Y aquí, si se fijan, no es lo mismo que yo diga, oye, yo atendí a 2 pacientes y me fue muy bien, a que yo haga una revisión sistemática en donde, si se fijan en la parte de arriba, dice el número de pacientes, 345 pacientes. O sea, no es lo mismo que yo vea una revisión sistemática de 345 pacientes a que escuche a un doctor que operó 2. Y la mejoría de estos pacientes cambiaron sus índices de apnea y hipopnea de 86 a 5.7 por hora de sueño, lo cual es una maravilla, o de 96 a 13 por hora de sueño. Entonces, y la saturación de oxígeno mejoró de 70, la saturación, hasta 87. Y el avance maxilomandibular tendría que ser de 9 o de 10. Pásame a la siguiente, por favor. Los resultados de esta misma es que hubo una disminución de los índices de apnea y hipopnea de 63 a promedio a 9.5 y una disminución y un éxito quirúrgico del 86% con una cura de la enfermedad del 43.2%. Así que ahora sí ya te puedo decir, oye, ¿sabes qué? Esto sí mejora, no porque yo lo diga, sino que aquí hay una revisión sistemática y metaanálisis que me está diciendo que el avance de los maxilares sí es una alternativa de tratamiento para estos pacientes. Pásame la siguiente, por favor. Y esto es lo que se ve en una imagen del avance de los maxilares. Vean la diferencia, vean, se ve la cefalometría antes de la cirugía, que es la imagen que está en el centro, y vean del lado derecho cómo se encuentra con el avance de los maxilares, vean cómo se ven las vías aéreas. Aquí hubo un avance de maxilares, eso, ahí se ven la apertura de las vías aéreas, compárenlo con la del lado izquierdo y vean la diferencia, cómo se ve mucho más amplia lo que son las vías aéreas. Afortunadamente ya actualmente con las tomografías ya nosotros podemos hacer un examen, una revisión volumétrica de estas imágenes, en donde podremos ver estos volúmenes, estos cambios que existen previo a la cirugía y posterior a la cirugía. Así que indudablemente sí funciona. La siguiente, por favor. Y no únicamente hemos visto eso, sino que también hay una disminución en la longitud de estos pacientes. Es decir, al momento que nosotros avanzamos el maxilar y la mandíbula, la longitud también disminuye. Eso quiere decir que también tenemos una apertura de las vías aéreas, nuestro hueso oioides se eleva y nos mejora la posición total de todas las estructuras que se encuentran en esa zona para mejorar las vías aéreas. La siguiente. En este artículo que vamos a ver a continuación, vean la diferencia, y aquí es algo muy parecido a lo que me pasó. En este artículo que presentaron desde el año 2000, o sea, vean, desde el año 2000, hace 20 años, hay una imagen donde dice preoperatorio. Ahí donde dice preoperatorio, vean las vías aéreas cómo se encuentran. Que es la primera, esa. Eso es antes de hacer la mandíbula para atrás. Vean qué amplias se ven las vías aéreas. Ahora nos vamos a 6 meses después, que es la tercera imagen, esa, y vean qué estrechas se ven las vías aéreas. Eso es porque se hizo totalmente para atrás la mandíbula y todos los tejidos se hicieron para atrás. Y en la siguiente imagen
si puedes pasar la siguiente diapositiva, es en donde se ve mucho más claro, la siguiente diapositiva, en donde vean antes de la cirugía y después de la cirugía. Vean cómo se ven las vías aéreas, antes de la cirugía y después de la cirugía. Entonces, ya actualmente tenemos, ya no hay manera que nosotros no tomemos en cuenta las vías aéreas, porque si no podemos tener problemas con los pacientes. Antes no nos decían los pacientes, oye, ¿sabes qué? Pues quién sabe por qué después de la cirugía ya ronco o ya me cuesta trabajo dormir, o etcétera, etcétera. No hemos hecho una investigación preguntándole a estos pacientes, pero es indudable que si nosotros vemos estas imágenes, vamos a decir, oye, lo más probable es que este paciente haya tenido algún problema después. Entonces ya tenemos cierto protocolo para el avance de los maxilares con estos pacientes. Pásame la siguiente, por favor. Dentro de este protocolo, la siguiente, tenemos que a estos pacientes, 3 meses previos a la cirugía, tienen que utilizar su CPAP, sí o sí. Antes de hacerle cualquier procedimiento, tienen que estar al 100 utilizando su CPAP para que sus niveles de oxigenación estén lo más alto posible, su organismo esté al 100, hacemos el CPAP. Ya una vez que utilizó su CPAP durante 3 meses, pásame la siguiente, vamos a nuestra planeación convencional, como siempre lo hemos hecho, nuestra planeación convencional, lo básico, cefalometría, nuestra predicción quirúrgica en el papelito. Y anteriormente así era como hacíamos todo hace 20 años, ¿no? Hace 15 años. Todo en el papelito y le enseñábamos esto al paciente. Mira, así es como vas a quedar. La verdad es que veía el papel, el paciente, o veía los modelos y pues nada, es porque confía en nosotros, porque si tú ves eso así, pues dices, pues yo creo que yo espero quedar bien. Avanzamos un poco nosotros en la tecnología, pasa a la siguiente, y empezamos a hacer cefalometría en tercera dimensión, que no es lo mismo que yo esté haciendo mediciones en 2D, en donde sabemos nosotros que tenemos 2 cóndilos, sabemos que tenemos 2 puntos orbitales, sabemos que tenemos 2 puntos casi de cada cosa y hacemos una cefalometría 2D. Ahora avanzamos a la cefalometría 3D, porque estos pacientes pueden tener cierto grado de asimetría o que yo no deje a mis pacientes con cierto grado de asimetría. Después de hacer toda nuestra predicción en 3D, pásame la siguiente, por favor, hacemos nuestra cirugía por software y por hardware. ¿Eso qué quiere decir? Que yo en mi computadora ya tengo un programa en donde hago mi predicción quirúrgica. Yo en el programa digo, ¿y sabes qué? Necesito que me avance el maxilar 2 milímetros, que hagas mi maxilar para arriba 3, que lo inclines, que etcétera, etcétera. Mi maxilar que lo pongas de cierta manera. Y ya una vez que haya hecho yo en mi software, ahora lo que hago es a mi estereolitografía, yo le hago la cirugía. Antes de tocar al paciente, yo ya operé a mi paciente en la computadora y operé a mi paciente en el modelo para poder saber qué riesgos quirúrgicos puedo tener, porque nos ha pasado que, o antes, no sé cómo lo hacíamos, la verdad, con una panorámica o con un lateral de cráneo, en donde no veíamos que el hueso era súper delgado y actualmente vemos la radiografía, la estereolitografía y decimos, hijo, ¿cómo lo voy a hacer con esta mandíbula tan delgada? Bueno, y ahí en ese momento nosotros nos las ingeniamos o decidimos qué tipo, si es que le vamos a poner placas y únicamente tornillos. Entonces, la verdad es que hemos avanzado mucho y nuestros riesgos para operar a estos pacientes los hemos ido disminuyendo. Es decir, no somos infalibles, pero disminuimos nuestras probabilidades de complicaciones con estos pacientes al momento de utilizar toda esta tecnología. Pásame la siguiente. Y no únicamente eso, sino que también nosotros, si ya tenemos nuestra estereolitografía, lo que hacemos es hacemos unas guías de corte. ¿Eso qué quiere decir? Como en cirugía para colocación de implantes, ven que hay guías para colocación de implantes. Nosotros hacemos nuestras guías para ver dónde tengo que cortar mi maxilar, dónde tengo que cortar mi mandíbula, para no equivocarme. Porque antes todo era mano alzada. O sea, mucha gente todavía lo sigue haciendo a mano alzada. ¿Eso qué quiere decir a mano alzada? Que yo le dibuje y que yo con la fresa, pues le esté cortando. Bueno, pues nosotros nos queremos equivocar lo menos posible. Entonces hacemos nuestras guías. Ya actualmente algunas las imprimimos en 3D, diseñamos todo en 3D, se imprime en 3D, la colocamos al momento de la cirugía, hacemos nuestro corte para que nos quede exactamente en el lugar donde queremos y además hacemos nuestras guías para colocar los huesos donde nosotros queremos y nuestras guías para colocar nuestras placas en donde nosotros queremos para disminuir nuestros riesgos de que mi mandíbula me quede un poquito gira a la derecha, a la izquierda, un poquito para arriba, para abajo. Entonces tenemos nuestras guías. Pásame a la siguiente, por favor. Y en la siguiente es un videíto, a ver si corre, mi queridísimo Luis. Dale a la imagen, a ver si corre el videíto. Ándale. Ahí a la imagen. Dale clic a la imagen. Ándale, dale clic. ¿No jala? No, déjame ver, espérame. Okay, bueno. No. Okay. Este es un video en las primeras predicciones quirúrgicas que hacíamos en software. Estas, no, ¿verdad? No, no se envió. Pasó solo como imagen. No, ok, está bien.
Estas eran unas imágenes, las primeras imágenes que nosotros teníamos de cómo se hacía la predicción. Digo, no era tan real, pero no era lo mismo que le presentáramos una papel calca al paciente. Y aquí, en estos programas, ya se empezaba a ver cómo iba a quedar el perfil con esa imagen. Pásame la siguiente, por favor. Entonces, aquí es las nuevas estereotografías que tenemos. La siguiente. La siguiente. Ya actualmente hacemos todo digital. Hacemos un escaneo dental. Hacemos nuestra cefalometría digital, que esta tampoco se va, yo creo que se pasó nada más en imagen, en donde ya sobreponemos la imagen del paciente. Ah, no, mira, esa sí corre, fíjate. Donde sobreponemos nosotros la imagen del paciente y la cefalometría y podemos ver exactamente si es que sobrepusimos bien las imágenes para hacer nuestra predicción. Después, la siguiente, hacemos nuestra predicción en 2D nuevamente. Eso, mero. Entonces, ya es algo un poquito más real, ya el paciente ya puede ver cómo se modifican las vías aéreas, pero, insisto, esto sigue siendo 2D. Aún a pesar de que sigue siendo 2D, pues ya no es lo mismo que tú, mercadológicamente hablando, le digas a este paciente, mira, así es como vas a quedar, a que si tú le enseñas únicamente tu papel calca en donde hiciste toda tu predicción. Ya actualmente todo lo hacemos digital, sobreponemos la tomografía con el escaneo dental, con el software. Pásame la siguiente, por favor. Y hacemos el escaneo facial, ese también son videos. Ya actualmente, la verdad es que ustedes sí pueden descargar, los que tienen iPhone, puedes descargar una aplicación, el del lado derecho también es vean cómo se hace el escaneo facial. Ya lo puedes hacer con un iPhone, es un Velus, se llama la aplicación. Tú colocas tu teléfono y giras de un lado, giras hacia el otro y se va a ver en tu imagen, en tu teléfono o en la computadora o en el iPad, en donde hayas hecho tu escaneo, vas a ver cómo se va a ver la imagen. Pásame la siguiente para que vean cómo es que se ve. La siguiente diapositiva. Ahí también es un video, ahí si le das clic. Eso. Vean cómo se ve la imagen. Entonces, para el paciente es impactante verse así y ya es cuando dice, no, pues indudablemente sí necesito operarme. O sea, ya sea para cirugía ortognática de estética o para avance de los maxilares. Porque nosotros a esto también lo podemos sobreponer con la tomografía y poder hacer las modificaciones de los tejidos blandos. Entonces, la verdad es que es una maravilla. Pásame la siguiente, por favor. Ya también hacemos la planeación ortodóntica digital, no en todos los casos. Aquí todavía estamos en una curva de aprendizaje porque, por ejemplo, en algunos casos nos han mandado nuestras guías para colocación de los brackets, nuestras llaves para colocar los brackets, y se ha tenido ciertas alteraciones, se ha tenido que modificar, pero bueno, la tendencia es que en algunos años ya todo sea digital, nosotros vamos avanzando un poco en esto. Ahora, de todas maneras, nosotros hacemos todo digital y todo analógico, o sea, para poder ver que cómo vamos, y bien honesto, la verdad es que hay veces que no hay diferencia, hay veces que las guías decimos, ¿sabes qué? Esta guía no me sirve para nada, y lo terminamos haciendo a mano alzada, pero finalmente vamos en esa curva de aprendizaje, viendo cómo se van modificando las cosas. Pásame la siguiente. Y la siguiente. Si le das clic a ese video. Y este es el futuro. No sé si ahorita lo puedes adelantar un poquito el video. Un poquitín más. Ahí mero. Este es el futuro, que tú tengas la tomografía de tu paciente, el escaneo de tu paciente, sobrepongas todas las imágenes y tú lo que estás haciendo ahí dices, bueno, a ver, quiero avanzar el maxilar 5 milímetros y en tiempo real se vea cómo se van modificando tus vías aéreas de manera en tiempo real, insisto. No es lo mismo que tengas a tu paciente sentado y que le veas, mira, así es como quedarías si únicamente te opero la mandíbula, si únicamente te opero el maxilar, si únicamente te opero lo que sea. Ahorita se va a ver cómo se van modificando ahí. Vean cómo va moviendo el hueso y cómo se van moviendo los tejidos blandos. Cómo se va a avanzar el maxilar y cómo se van moviendo los tejidos blandos. Esto en realidad no es el futuro, ¿eh? O sea, esto ya actualmente lo estamos haciendo. No rutinario, pero sí en varios pacientes, porque el único inconveniente es que cada caso le tienes que sumar. O sea, por ejemplo, para que nosotros hagamos una planeación quirúrgica virtual, te tienes que sumar cuando menos entre 7, algunos venden hasta 20 o 30 mil pesos, hacer todo digital, lo cual es una verdadera locura. Nosotros solamente le sumamos 7, 10 mil pesos a hacerlo digital y honestamente el resultado
es el mismo, pero no es lo mismo que tú veas estas imágenes y que puedas ver cómo es que vas a quedar al final del procedimiento. Vamos viendo cómo se van moviendo los tejidos blandos. Obviamente es de ayuda para nosotros impresionante, para que no nos confundamos. En algunos casos sí lo hacemos así, principalmente en las simetrías faciales, por ejemplo. Cuando es muy exquisito el corte que tenemos que realizar, cuando es muy fino, pues sí les recomendamos a los pacientes que se hagan todo digital. Pásame a la siguiente, por favor. Y pues ahora vamos al procedimiento quirúrgico. La siguiente, por favor. Y aquí quiero que vean la diferencia de cómo hemos ido evolucionando en los cortes. El corte de arriba de su lado izquierdo, ese mero, ese es un corte con una fresa. Entonces vean cómo tiene un poquito más de irregularidades. Ahora vean el de abajo de esa imagen, justamente la que está abajo, ahí mero. Vean cómo se ve el corte súper nítido. Y es porque ya evolucionamos, ya no hacemos las osteotomías con fresa, ya todo lo hacemos con el piezoeléctrico. Eso nos ayuda mucho a disminuir el daño a los tejidos blandos, nos disminuye mucho la inflamación, nos hace que se haga mucho más fácil el procedimiento. Ahora sí, dale clic a ese video. Y ya una vez que hacemos nuestro corte, entonces lo que hacemos es, vamos a luxar, literal, a desprender, a fracturar el maxilar. Vamos a desprender totalmente todo lo que es el maxilar para poder avanzar el maxilar. Y siendo honesto, cuando yo he visto la literatura que tienen que avanzar 10 milímetros, honestamente yo nunca he podido avanzar el maxilar 10 milímetros. Nosotros nos hemos quedado en 7 milímetros top, así máximo 7 milímetros. Lo bueno y lo más importante es que en toda la literatura dicen, bueno, entre 7 y 10 milímetros no hay ninguna diferencia en los resultados. Es decir, tu mejoría va a ser lo mismo si avanzas hasta 7 que si avanzas a 10. Así que afortunadamente nos ha ido bien con estos pacientes. Pásame la siguiente, por favor. A ver si esos videos corren. No, creo que son imágenes, ¿verdad? Se quedan como imagen. Pasa a la siguiente. Avanzamos el maxilar lo más que podamos avanzar. Y ese del centro creo que también era video, pero si no, no pasa nada. Después liberamos la mandíbula. Avanzamos el maxilar, avanzamos la mandíbula. Ahí se ve en la mandíbula cómo están las mini placas y los tornillos, los cortes, todo lo que tenemos que realizar. Pásame la siguiente. Y este es el piezoeléctrico. La diferencia que hay entre hacer un corte con una pieza de baja y el piezoeléctrico de verdad es abismal. Los que todavía no tienen oportunidad del piezoeléctrico para hacer una cirugía de este tipo, de verdad, se lo recomiendo ampliamente. O sea, indudablemente cambia totalmente tu forma de operar, trabajas más rápido, más limpio, menos riesgo, menos sangrado. Inconvenientes es que el aparatito es muy caro. La ventaja es que lo puedes rentar. O sea, ya hay algunas compañías que te lo pueden rentar a relativamente bajo costo, igual 5 o 7 mil pesos, pero vale la pena 100%. Pásame la siguiente, por favor. Vamos a ver un caso de una paciente en donde vemos que tiene una hipoplasia maxilar. Esta hipoplasia maxilar puede estar condicionando totalmente nuestra obstrucción de las vías aéreas, principalmente en lo que es la orofaringe, en donde se encuentra el velo del paladar. Si ustedes recuerdan, en el maxilar, en la parte posterior de lo que es el maxilar, se insertan muchos músculos, como es el lacigos de la úvula, como es el aparato gloso, el faringoestafilino, un sinnúmero de músculos que nos pueden estar ocasionando la obstrucción. Si yo avanzo mi maxilar, pues tengo que tener alguna mejoría. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Hacemos nuestro procedimiento convencional. Bueno, primero le tenemos que quitar sus muelas del juicio, como las que tienen allá hasta arriba, que se alcanzan a ver. Pasa a la siguiente. A ver si corren esos videos. Hacemos nuestro escaneo facial de nuestra paciente. No se bajaron. No se bajaron, ok. Bueno, si no se alcanzan a ver, creo que las imágenes, cuando menos. Bueno, hacemos nuestra cirugía, como les he dicho, en hardware y software, y también nos ayuda para nosotros conformar nuestras placas antes de la cirugía. No es lo mismo que yo llegue a la cirugía ya con mis mini placas todas moldeadas, llegar y nada más colocarlas, a que en el momento de la cirugía esté yo cortando, moldeando las placas, dándoles formita. O sea, la verdad es que eso me reduce cuando menos en tiempo de quirófano, así de menos, unos a veces 30 hasta 40 minutos, porque yo nada más avanzo en mi maxilar, coloco mis placas, me tienen que quedar perfectas porque mi estereolitografía tiene muy poco riesgo tiene muy poca probabilidad de error.
entonces la verdad es que disminuimos nuestro riesgo, disminuimos nuestro tiempo quirúrgico y eso también disminuye la inflamación para el paciente. Pásame la siguiente, por favor. Es la cirugía, que son videos también que no van a correr. Pásame la siguiente. Y vemos en la siguiente imagen cómo se ven los cortes súper nítidos. Y vemos, vean cómo se ven los cortes, finos, nítidos. Y vemos cómo en la estereolitografía, cómo se planeó y cómo están exactamente las placas conforme nosotros hicimos nuestra planeación. Y eso nos ayuda a no equivocarnos, a que nuestro riesgo de error sea mucho menor y que el tiempo de procedimiento quirúrgico sea mucho mejor. Pásame la siguiente y la siguiente. La siguiente. Y vemos el resultado final de cómo ocluye la paciente perfectamente bien. Y lo más importante, no únicamente le mejoramos sus vías aéreas. Pasa la siguiente. Vean cómo cambia el perfil de los pacientes. O sea, el perfil ya, la nariz un poquito más respingadita, una mejor proyección del mentón, una mejor proyección del labio superior. Estéticamente, la verdad es que la paciente quedó hermosa. La siguiente, y no únicamente eso, sino que también mejoramos nuestras vías aéreas. O sea, si nosotros le damos el paquete completo, vean ahí en la imagen, en las vías aéreas, vean cómo se ve totalmente amplia las vías aéreas al momento que nosotros avanzamos en nuestro maxilar, avanzamos nuestra mandíbula, nuestras vías aéreas van a estar súper amplias. Entonces, indudablemente es un procedimiento que es de mucha utilidad, que se tiene que hacer más en México, que es muy poco conocido, que este tipo de procedimientos nos puede ayudar para que los pacientes puedan ventilar mejor. Y vamos a ver algunos otros casos clínicos. La siguiente, por favor. Eso, algunos otros casos clínicos. El primer paciente que operé de SAOS, que ya tiene bastantes añitos, el señor Teutli, vean cómo se encuentra vean en dónde está el mentón. O sea, el mentón está casi en el yoides, o sea, está pegadito hasta atrás, y esta es una de las características que tienen los pacientes. Ustedes ven un paciente así, les garantizo que si le preguntan, oye, ¿roncas? Les va a decir que sí. Si lo ven así, le preguntan a su esposa, oiga, ¿se queda sin respirar mientras está dormido? Yo casi les podría asegurar que sí. Entonces, pues nosotros tenemos como doctores de primer contacto, insisto, la obligación de decirle al paciente, oye, ¿sabes qué? Tienes que hacer un estudio de sueño, indudablemente, porque es por tu salud, es un problema de salud pública que te tienes que atender. A este paciente le propusimos un avance mandibular de 6 milímetros, le propusimos un avance de mentón de 8 milímetros, él tenía índices de apnea de más de 50 por hora de sueño. Pásame la siguiente. Entonces, esto fue lo que conseguimos. Vean ahí el gap que se encuentra donde está la mini placa. Vean cómo ahí están los 8 milímetros que avanzamos, que es bastante considerable. El mentón le avanzamos 6 milímetros. Era tanta la discrepancia que tenía el paciente que la verdad es que estéticamente casi no se notó. O sea, era tanto su cuello que no se notó tanto la diferencia. Pasa a la siguiente, pero vean la cefalometría. Vean cómo se ve más amplia las vías aéreas, en donde se ve el círculo, se ve más amplia las vías aéreas previo y post. Vean cómo avanzamos nuestro mentón los 6 milímetros, vean cómo avanzamos nuestra mandíbula los 8 milímetros, y este paciente pasó de SAOS severo a SAOS leve. 8 índices de hipopnea, en donde el paciente nos amaba, dijo, doctor, me cambió la vida, y etcétera, etcétera. En Clínica de Sueños dijeron, no mejoró tanto, mejoró mucho, pero a lo mejor no se solucionó al 100, es decir, quedó con SAOS leve. Y eso tiene que ayudar al paciente a bajar de peso, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Vean pre y post, que hasta se dejó ahí la piochita para ver si mejoró un poco. Si se fijan en la fotografía previa, no hay ninguna distancia entre el mentón y el cuello. Ya en la postoperatoria hay una pequeña distancia. Entonces imagínense el problema que tenía él. O sea, a pesar que le avanzamos 14 milímetros entre el maxilar y la mandíbula, vean la diferencia que quedó, mínima, mínima, mínima. Pásame la siguiente, por favor. Y este es el paciente, la siguiente imagen es la paciente que les comentaba. A esta paciente fue la discrepancia tan grande que tenía, que eran 11 milímetros. Le dije, mira, no te preocupes, yo te hago la mandíbula para atrás, te compenso, te pongo unos implantitos en reporte piriforme y te avanzo tu mentón para que no quedes tan plano. Vean la imagen de antes de las vías aéreas. Vean la imagen de cómo se encontraban las vías aéreas. Unas vías aéreas impresionantes. Vean después de la cirugía cómo quedaron las vías aéreas. Más estrechas.
Entonces empezamos a aprender mucho con estos casos. La siguiente. Y las fotos son del postoperatorio inmediato, esa yo creo que era los 4 días del postoperatorio. Entonces, bueno, pues la paciente decía, no, hombre, quedé súper bien, muy inflamada y muy contenta, pero pues las vías aéreas ahí con un problema. Pásame la siguiente, por favor. Vemos el resultado de la oclusión, pre y post. La siguiente. Y uno de los casos más graves que hemos visto, una paciente con SAO severo, una paciente que comentaba que de pequeña se había caído, se había fracturado la mandíbula. Vean dónde se encuentra la mandíbula, igual que el paciente anterior. Ella tenía 90 índices de apnea por hora de sueño, imagínense. Ella tenía que dormir, no dormía acostada, ella dormía semisentada siempre. Pásame la siguiente, por favor. Vean sus modelos, vean la discrepancia que tenía. O sea, la discrepancia era de, creo que 3 centímetros. Esta paciente también ya tiene algunos años que lo operé. Fue conmigo al hospital, doctor, ayúdeme, ¿qué le hacemos a este paciente? La verdad es que inicio dije, pues, el caso está muy, muy complejo, además necesitamos mucho dinero para operarla, porque necesitaba un distractor óseo mandibular. Afortunadamente, la mamá muy comprometida con la paciente, dije, pues si lo necesita, vamos a comprarlo. Pásame la siguiente, por favor. Vean las vías aéreas como se encontraban totalmente casi colapsadas, vean la discrepancia del maxilar y la mandíbula. Entonces, y ella ya la habían operado anteriormente, dice que cuando estaba pequeña sufrió una fractura, la llevaron a un hospital, le pusieron unas placas, unos tornillos, no sabe bien qué fue lo que le hicieron, parece que le pusieron un injerto, pero no nos quedaba muy claro qué era lo que le habían hecho. Pásame la siguiente. Hacemos igual la esteroidografía, vean las primeras esteroidografías que utilizábamos hace 1000 años. Esta yo creo que fue hace unos 10 años más o menos, en donde hacemos la planeación, dibujamos colocamos el distractor óseo-mandibular. Si ustedes conocen un distractor óseo-mandibular, pásenme la siguiente. Un distractor es como si fuera un Hyrax, se hagan de cuenta. Es un tornillito que nos sirve para poder distraer un callo óseo. Yo hago un corte, empiezo nosotros a gradualmente hacer crecer ese hueso, y nuestra mandíbula, el maxilar, el dedo incluso lo podemos hacer crecer, que esta teoría no es algo nuevo, es desde 1956 por el doctor Ilizarov, que desarrolló la distracción ósea mandibular. Colocas un aparato, haces tus cortes, tienes un periodo de latencia y después le empiezas a dar vuelta para poder hacer crecer la mandíbula. Pásame la siguiente, por favor. Y ahí está el distractor osteomandibular. Se fijan, adelante tiene un tornillo. Ese tornillo es al que nosotros le estábamos dando vuelta para poder hacer crecer la mandíbula. La siguiente. Ahí es en donde hacemos la corticotomía, es decir, únicamente tenemos que hacer nuestro corte de hueso, colocar nuestro aparato, que es un distractor, y después empezarle a dar vueltas. La cantidad de milímetros que nosotros necesitemos darle vueltas hasta llegar a la cantidad que nosotros queramos. Nosotros vamos a avanzar 3 centímetros, es decir, 30 milímetros, que era una cantidad bastante considerable. Pásame la siguiente, por favor. Ahí sí pueden ver que está el distractor totalmente abierto. Ahí está el distractor totalmente abierto. Se ve que todos los milímetros, ese espacio que ven, ese gap que ven, es todos los milímetros que nosotros ganamos al momento. Todo ese espacio que ven en el cursor fue lo que ganamos al momento de utilizar el distractor. Y ya la mandíbula se encuentra un poco más centrada. Pero esa solamente fue la primera etapa del procedimiento. Primero, colocamos la mandíbula en su posición. Lo dejamos descansar aproximadamente 6 meses, de 6 a 8 meses. Creo que con ella se esperó hasta 1 año porque también tenía que juntar dinerito. Pásame la siguiente, por favor. Y después de eso le hicimos cirugía ortognática a su mandíbula. Ahí está la cirugía ortognática. Avanzamos ahora la mandíbula y avanzamos el mentón. Entonces vean todas las placas y tornillos que tiene ahí. Fue porque avanzamos la mandíbula, avanzamos el mentón. Pásame la siguiente. Y ahí está el pre y el posoperatorio. Vean las vías aéreas cómo se ampliaron totalmente. La paciente nos amaba porque dijo, doctor, no podía ni dormir. Para dormir me tenía yo que poner varias almohadas. Yo de ninguna manera podía acostarme totalmente. Tristemente, hace unos 2 años regresó nuevamente la paciente al instituto. Oye, doctor, otra vez tengo problemas respiratorios y demás. La mandamos a Clínica del Sueño para que le hicieran este estudio. Parece que tenía un problema de desviación septal. Todavía está en estudio la paciente, en otorrino, pero bueno,
Esto es lo que necesitamos hacer para este tipo de pacientes. Vamos a ver la siguiente imagen. Vean la diferencia de la tomografía pre y post, del volumen de las vías aéreas. O sea, la cantidad de volumen es radicalmente diferente entre el pre y post. Así que bueno, pues creo que como conclusión, si me pasas la siguiente, por favor. Como conclusión, y lo único que les puedo platicar es que, pues finalmente una buena parte de nuestra vida la pasamos durmiendo. Y creo que es nuestra obligación hacerlo de una mejor manera. Y si está en nuestras manos nosotros poder orientar a los pacientes para que puedan dormir de una mejor manera, pues tenemos que invitarlos a hacer. Así que pues les agradezco mucho su tiempo, si es que se quedaron aquí. Espero no haberlos aburrido, espero no haberlos cansado. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Si tienen alguna duda, con muchísimo gusto. Ahí está mi correo, si tienen alguna pregunta directa, mi Facebook, si quieren meterse por ahí. En el Face hay algunos casitos, algunas platiquitas, y si tuvieran alguna inquietud, con muchísimo gusto. No sé, mi querísimo Luis, ¿alguna pregunta? Doctor Carlos, de verdad es que yo te agradezco porque no cualquiera, primero que nada son muy poquitos, nosotros en los cursos que hemos tenido tenemos presencia de maxilofaciales en los cursos de sueño, ¿no? Y hemos visto que no hay mucho, vaya, nuestro curso no está enfocado en maxilofaciales, pero no hay mucho donde ustedes puedan entrenarse en cuestión de sueño. O sea, Sí, sí, sí. y yo te agradezco tu sinceridad porque no cualquiera agarra y dice, mira, yo agarré a este paciente que era clase 3 esqueletal y se me ocurrió mandarlo para atrás sin tomar en cuenta, o sea, perdón la palabra, pero el desnudarte de esa manera y decir, así pasó y así fue como aprendió, no cualquiera lo hace. Yo te agradezco mucho que seas sincero, porque vi que dos casos los mencionaste así, y yo creo que eso la gente lo reconoce. Generalmente el que da ponencia da por sus éxitos y también Claro, claro. nos tenemos que equivocar, ¿no? Y aquí también hay presencia de maxilofaciales. ¿Cómo se llama la aplicación? Me pregunta aquí Jorge Ortiz. Digo, dentro de las preguntas, que hay muy poquititas, pero me pregunta Jorge Ortiz, ¿cómo Velus. se llama la aplicación? Se llama Velus, con B de bueno, Bellus, Velus. Tú la Ok. descargas, incluso la ventaja que tiene esa aplicación ahorita está de maravilla, porque uno de los problemas, por ejemplo, ahorita con los cubrebocas plisados, si no tienes un N95, es que el plisado no sella perfectamente bien aquí a los lados o en la parte inferior. Y los de Velus desarrollaron una aplicación en donde tú te escaneas y tú puedes imprimirte un adaptador para tu cara. Te lo diseña en el momento y tú puedes llevártelo a imprimir, lo imprimes, te lo colocas y eres feliz. La verdad es que hay muchas alternativas que no están funcionando. Eso está bueno porque el cubrebocas plisado es uno de los principales problemas, que no sella. Entonces este Velus, si tiene oportunidad de bajarlo, ahorita esa está gratuita. Insisto, tú te puedes hacer tu escáner facial, o incluso si quieres tu seguimiento, qué tan rápido estás envejeciendo, tu escaneo anual, o si quieres poner botox, relleno, etcétera, etcétera. La verdad es que esas aplicaciones son buenas para el escaneo facial. Solamente con iPhone. Para Android tienes que comprar una cámara especial, pero solamente con iPhone es para tu escaneo facial. Ya, te digo, te voy a leer unas cuantas, te están felicitando todos. Juan José Madrazo Zurita, excelente. Dante, bueno, que excelente, aparte que paguen su micrófono. Dice Osvaldo Cruz, excelente conferencia. Tessy Mora, excelente conferencia. Diana Márquez, te hace una pregunta, Diana Márquez, ¿cuál es el procedimiento a seguir cuando la obstrucción es por lengua muy grande en escala Malampati 4? Híjole, la verdad es que no está tan sencillo el tratamiento con estos pacientes. Generalmente los pacientes que tienen Mallampati 4, la mayoría de ellos son clase 2. O sea, una probabilidad elevadísima de ellos son clase 2. Entonces, para estos pacientes, una de dos, o haces una glosectomía, pero esa glosectomía tiene que ser desde la base. Algunos otorrinos tienen algún como dispositivo, es como si hicieras electrofolguración, colocan una punta, una punta en la base de la lengua, activan y es como si disminuyera un poco el volumen de la lengua. Los resultados son regulares, pero la mayoría de estos pacientes, cuando tienen un Mallampati 4, tienes que pensar si tienen amígdalas enormes, también asociados, si es clase 2, que la mayoría de estos pacientes son clase 2,
y el velo del paladar que lo tenga enorme. En estos casos, por ejemplo, sí podría valer la pena hacer una uvulopalatofaringoplastia de expansión asociado a una glosectomía. Se podría hacer ese tipo de tratamientos. No es sencillo, no todo el mundo lo hace, hay que tener experiencia con esto y pues nada más. Perfecto. Siguiente pregunta. Tres preguntitos que todavía me faltan, me quedan pendientes. El doctor Ángel Romo nos dice, excelente plática, saludos doctores. Una pregunta, ¿qué pasa con los pacientes biprotrusivos? ¿Existe algún punto o una contraindicación para el avance bimaxilar? En realidad, en todas las normas dicen que no existe ninguna contraindicación y nosotros lo que hemos pensado justamente en eso desde un inicio, que finalmente nosotros como mexicanos un porcentaje importante es biprotrusivo. Nuestra propuesta que tenemos siempre es, mira, ¿qué te parece lo siguiente? Si es un paciente biprotrusivo, haz la extracción de premolares, haz para atrás todo el segmento y ya una vez que hagas para atrás todo el segmento dental, yo puedo hacer todo mi segmento esquelético para adelante y compensamos ese problema, porque siempre nosotros cuando empezamos a estudiar esto pensamos, oye, pobres pacientes, vamos a dejar pues van a parecer estéticamente no van a quedar bien. Entonces, esa es una de las propuestas, que sean extracciones premolares, todos los segmentos para atrás y después nosotros avanzamos todo el bloque óseo para adelante. Esa es una de las alternativas. Y ahí, por ejemplo, hace 2 años invitamos a una autoridad en cirugía de sueño, que es el doctor Joseph Hellman, que él está en la Universidad de Michigan. Impresionante el doctor, la cantidad de casos que tienen, de verdad es inaudita, es una de las personas que más sabe de sueño o que más ha operado de sueño. Y presentaba los casos y era increíble que estéticamente no tenían cambios tan radicales, porque lo que hacía era una posterrotación, es decir, avanzaba el maxilar y la mandíbula para adelante, pero después hacía una posterorotación para que estéticamente no se notara tanto, es decir, el maxilar lo impactaba un poco hacia atrás, de esa forma avanzaba la mandíbula y se avanzaban los 10 milímetros. Entonces, ahí existen alternativas para la colocación de los maxilares para que no haya estos cambios estéticos tan importantes. Si tienen oportunidad de buscar Joseph Hellman, cirugía ortognática para apnea del sueño, la verdad es que autoridad, máster en apnea del sueño, en casi en todo lo que hace el doctor Hellman. Perfecto. Jorge Ortiz y Tessy Mura dicen Velus 3D Dental Pro. Ese es como se llama la aplicación, con doble L. Velus 3D, perfecto. Así es. Lisbeth Ortiz, gracias por su ponencia. Angélica Martínez, felicidades. Me encantó su plática, gracias a ambos. Miguel Eric Velázquez Izquierdo, felicidades por la plática, excelente. Daniel Guerrero te pregunta, doctor, ¿qué pasa con los pacientes clase 3? ¿Cómo es el manejo de la lengua posterior al tratamiento? En estos pacientes clase 3 tienes que hacer tu planeación. Es que justamente lo que les comentaba, que a lo mejor muchos cirujanos maxilofaciales no tienen un poco de temor de avanzar el maxilar. O sea, siempre se los comenté, es mucho más fácil, es que nada más le hago la mandíbula para atrás y santo remedio. Pero aquí sí o sí, si el paciente tiene un colapso maxilar, o sea, si tiene su prognatismo mandibular asociado con una hipoplasia maxilar, tienes que avanzar el maxilar siempre. Si aunque sean 3 milímetros, lo tienes que avanzar el maxilar para que no te suceda eso, que todos tus tejidos blandos te vayan a obstruir la faringe. Es decir, que no únicamente sea la mandíbula, o que compenses, o que veas, oye, sabes que tengo que hacer mucho para atrás la mandíbula, pero el maxilar está bien, ok, haz tu mandíbula para atrás, pero compénsalo avanzando un poquito el mentón, porque ahí se encuentran los músculos geni y de esa forma no vas a obstruir tanto tus vías aéreas. Eso también sí es un poquito de experiencia, ya que conoces este tema. Perfecto. Últimas 2 preguntas. Lourdes Chávez pregunta, excelente ponencia, ¿cuánto tiempo de recuperación es necesaria la fisioterapia? Yo creo que hablando de los casos que presentaste, Carlos. Pues no, la verdad es que no es necesaria la fisioterapia, más bien ahí lo más recomendable es la dieta. La verdad es que comparando los pacientes que operaba hace 10 años con los que opero ahora, o sea, la diferencia es abismal, o sea, totalmente. Yo me operaría ahorita conmigo, a lo mejor hace 10 años, si me viera a la distancia, diría, creo que sí ha cambiado mucho las cosas, no únicamente por la experiencia, sino por las herramientas que tenemos. O sea, de verdad, ya de 100 pacientes que operamos, 100 están asintomáticos, o sea, nunca tienen dolor. O sea, yo no recuerdo un solo paciente que diga que le duela, uno solo. Lo único que sí es si se inflaman considerable, pero hay veces que hacemos bimaxilares y a la semana están muy bien, están como si fueran de muelas del juicio, de verdad muy bien.
Obviamente depende de cada caso, ¿no? El único problema es que estos pacientes que tienen apnea del sueño no son pacientes jóvenes. Ese es el gran inconveniente que se tiene. Ya. Entonces, sí, la recomendación es que se empiecen a diagnosticar lo más temprano posible, porque no es lo mismo que yo le proponga una cirugía de este tipo a un paciente que tiene 30 años, Claro. a que si llega una paciente de 60 años, le digo, no, ¿sabes qué? Yo no te opero. O sea, no me voy a echar yo el riesgo, beneficio, o sea, no tiene caso. Entonces, por eso es nuestra responsabilidad, y yo vuelvo a insistir, como médicos de primer contacto, es nuestra responsabilidad hacer nuestra recomendación, ¿no? Y ¿sabes qué? Pudiera ser que tienes la apnea obstructiva del sueño porque, digo, no hay que decirles porque tienes obesidad, ¿no? A lo mejor porque tienes la mandíbula pequeña, porque tienes estas características y todo lo demás, pero ya tiene que ser nuestra obligación, y nosotros como cirujanos dentistas tenemos la obligación de conocer más este tema. Perfecto. Aquí nos dice Jorge Ortiz, excelente ¿qué piensas de los aparatos ortodónticos para el manejo de SAOS y así evitar las cirugías? No hay un aparato que te pueda, bueno, sí hay aparatos que te pueden evitar la cirugía, solamente si estás todavía durante crecimiento y desarrollo. Una vez que ya terminaste el crecimiento es muy difícil, aunque hace poco, que será como un año y medio, el doctor, no me acuerdo si es Moon o Wong, no recuerdo muy bien, que él está utilizando un expansor maxilar que fija en los huesos con mini implantes, y que de esa forma está haciendo una expansión maxilar sin necesidad de hacerlo quirúrgicamente asistido. Creo que no tiene una casuística tan amplia como para poder decir, no, hombre, ojos cerrados, así se tiene que hacer, pero es la única opción que yo he visto para evitar la cirugía. Si ya terminó tu crecimiento, no hay forma que tú puedas evitar la cirugía en un paciente clase 2, no hay manera. O sea, por más que te diga el ortopedista, no, hombre, con esto te lo voy a solucionar, no hay manera, ¿eh? Y no saben la cantidad de pacientes que nos llegan al consultorio que son clase 3, que los quieren compensar, que están borde a borde, que tienen ya exposición radicular. Tratemos de hacer, las bases óseas tienen que estar en donde tienen que ir los dientes y punto. Ese punto es muy importante. Perfecto. Guadalupe Virginia te dice excelente ponencia. Lourdes Chávez, excelente ponencia. Efectivamente, conocer el tema para explicarle al paciente, gracias. Jorge Ortiz, gracias. Carlos, pues yo quiero agradecerte nuevamente a todos los doctores. Aquí está el correo del doctor Carlos Carrasco Rueda, doctor trcarrascor@hotmail.com, su Facebook Carlos Carrasco. ¿Algún último comentario, Carlos? Nada, cuídense mucho, por favor, no salgan si no tienen a qué salir, utilicen su cubrebocas, no salgan a la calle sin cubrebocas, por favor, cuiden a su familia, les deseo lo mejor y nos veremos pronto por ahí, en algún lado de la República. Muchísimas gracias, Carlos. De hecho, vas a estar presente con nosotros en esto de hecho, tú, junto con la doctora Emma, junto con un servidor y un grupo de doctores, estamos formando esta Asociación Mexicana de Medicina Oral del Sueño. Esperemos ya salgamos un poquito y le damos seriedad con las cuestiones legales, pero doctores, estamos en eso, estamos trabajando una asociación de todos y para todos. Por eso mismo también quiero invitarlos el día viernes que entra, el viernes 19 de junio, esto es a las 5 de la tarde, y es una doctora de Colombia, avances terapéuticos en el síndrome de apnea obstructiva del sueño, es la doctora Constanza Melo Bonilla, tiene mucha experiencia en el ramo, tiene años de historia en esto de la medicina del sueño, en la medicina dental del sueño, es una odontóloga reconocida a nivel de Sudamérica y Latinoamérica y en España, así es que no se lo pierdan, por favor, va a hablar de muchas generalidades que son parte importante de esto de la medicina dental del sueño. Y también para terminar, quiero comentarles que tenemos, bueno, estos nuestros hermanos del Blog del Diente, que también estamos trabajando en la cuestión de temas que son dentro de la odontología, pero también parte de la organización de la odontología, no de los científicos, sino de todo lo demás. Siempre hablamos eso en la cuestión del Blog del Diente. Tenemos un curso intensivo. Yo soy parte del equipo de trabajo, pero al final de cuentas esto es la odontología post-COVID-19, la nueva normalidad. Tiene como objetivo entrenar a los odontólogos para poder tener sus consultorios listos para cuando volvamos a trabajar así a full. Entre ellos está con nosotros el doctor David Soto, que él es el coordinador de estomatología de la Secretaría del Estado de Nuevo León. O sea, él es la máxima autoridad de los odontólogos aquí en Nuevo León, de la Secretaría de Salud. Y junto con él el doctor Francisco Cázares y un servidor, vamos a hablar acerca de
qué tener en tu oficina, ¿no? Normal, acerca del COVID-19, la norma 013, los acuerdos de Secretaría de Salud, las actas de verificación. Ya ves que cuando vienen los inspectores vienen con unas actas y tienes que revisar punto por punto. Entonces vamos a dar toda esa capacitación. Para el que quiera más informes, contáctenos, ya sabe, ya sea por medio de Slipaden Lab o en el blog del diente. Aquí está el doctor David Soto Tamés. Él es su currículum. Es un curso que cuesta hasta el día de mañana, va a costar 1,000 pesos, que son 3 sesiones. Las sesiones del lunes 29, martes 30 y miércoles 1 de julio. El horario es de 8 de la noche a 10 de la noche. Ya fue la última conferencia que hicimos en esta plataforma GoToMeeting, que de verdad tuve muy buena experiencia, pero hubieron detalles ahí en las ligas que se me cambiaron y que fue un desastre. Así es que nos estamos mudando a Zoom, a ver cómo nos va. Carlos, una vez más, Carlos, te mando un abrazo, mi hermano, y espero verte abrazo a todos. Pronto. Chao, hasta la próxima. Nos vemos pronto. Mucha suerte a todos. Chao. Bye, bye.